Bendiciones a todos, un gusto saludarlos. Bueno, estamos con un video nuevamente y este video que voy a subir es el resumen de lo que se habló el día viernes en el taller de la palabra. Sé que hay gente que no pudo venir, gente que se le hace imposible por el trabajo y demás. Lo tuve que subir a las redes sociales y debido a que lo subí a la red, a YouTube, vi que varias gente lo ha visto al video y bueno, más allá de que sea un resumen de lo que se habló el día viernes, dejarlo plasmado también para que lo quiera ver, y seguramente es de bendición. Bien, habíamos dicho la clase pasada, el taller pasado, hablábamos de que somos de Israel, ¿sí? Habíamos dicho sobre la casa del norte, sobre el reino de Israel y sobre Judá. Bien, por ahí, como dije recién, por ahí lo que se habló el video pasado, aquel que no puede asistir cuando se dan los talleres, es un resumen. Voy a interiorizar más con otro video donde hable de la casa de Efraín, ¿sí? El video pasado fue muy por encima de las cosas, entonces por ahí algunas personas se les hace un poquito difícil entender de lo que estamos hablando. He dicho que es un resumen. Y bueno, hoy quiero hablarles, habíamos dicho que somos pueblo de Israel, ¿sí? Pertenecemos al pueblo de Israel y dije algo que me dio el lugar para que yo pueda hacer este video, de conociendo la identidad que tenemos, conociendo quiénes somos, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer y cumplir, ¿sí? No podemos quedarnos como decir somos el pueblo de Israel y gloria a Dios y ya está, ¿sí? Hay cosas que cumplir, cosas que hacer, cómo empezar a caminar, cómo empezar a entrar en la identidad que tenemos, ¿sí? Así que, bueno, haciendo una pequeña introducción al tema, Jeremías 11, 16 al 17, dice lo siguiente: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre, y la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos, que te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá. Han hecho provocando a ira con incensar a Baal. Bien, acá te habla de las dos casas. Un olivo verde hermoso en su fruto, en su parecer, plantado, y dice a causa de incensar a Baal, de ofrecer el culto y adoración a otro dios, a otros dioses. Vemos como Jehová corta y quema las ramas, ¿sí? Entonces está el olivo plantado, ¿sí? Vemos que nosotros a lo largo de la palabra somos injertados nuevamente en el olivo original, ¿sí? Nosotros, casa de Efraín, no gentiles, porque habíamos dicho que los gentiles es imposible que puedan escuchar la voz de él. Y lo vamos a ir viendo y cuando yo vaya profundizando más seguramente en la charla o un video sobre Efraín, vamos a profundizar más. Habíamos dicho que Jesús dice: yo soy el pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Entonces, con respecto a escuchar su voz, solamente la escuchan sus ovejas, ¿sí? Y responden. Y hay un claro ejemplo y me gusta unirlo acá, cuando dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Acá lo uno, ¿sí? En una forma muy parecida a lo que quiero enseñar. Y siempre digo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sí, aquellos escogidos, ¿saben por qué son escogidos? Porque responden al llamado. Es muy parecido. Si sos oveja, si escuchaste la voz, es
porque sos oveja de Él, porque perteneces a su pueblo. Y lo vamos a ir viendo. Quiero que vaya conmigo a Jeremías capítulo 50, versículo 4 al 7. Dice así: en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de montes encollados, y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaron los devoraron, y decían sus enemigos: no pecamos porque ellos pecaron contra Dios. Morada de justicia contra Jehová, esperanza de sus padres. Entonces vemos acá una profecía sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Habla de Judá y de Efraín, ¿sí? Vemos en una sola cosa, vemos cómo los une, ¿sí? Dios nos va a volver a unir, el Padre nos va a volver a unir en una sola casa. Bien, y el día de hoy quiero hablar sobre algo muy importante. Como dijimos recién, según la identidad que tengo que empezar a comportarme conforme a quien soy. Entonces usamos la palabra y vemos en la Biblia los mandamientos, ¿sí? Todos los conocen, son conocidos los mandamientos, pero quiero recalcar algo, y importante que empecemos a cumplirlo como está escrito, ¿sí? Tenemos que saber que es importantísimo para Dios primeramente y para nosotros cumplirlo. Bien, sabemos que los mandamientos se encuentran en el Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento, mal dicho, Antiguo Testamento o Testamento, otro le dice el Nuevo, Antiguo Pacto, originalmente se llama a los 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿sí? de la Biblia, de su Biblia, se les llamó Torá, ¿sí? Se les llamó Torá. Dentro de la Torá hay 613 mandamientos que Dios deja a su pueblo Israel. Vamos a ir entrando un poquito más en detalle a esto, ¿sí? Muchas veces hemos predicado sobre los mandamientos, sobre qué cosas cumplir y qué cosas no, y la verdad que podemos entrar lamentablemente en un debate, por decir así, y muchas veces he escuchado y se ha enseñado y hemos enseñado mal sobre los mandamientos, ¿sí? Porque muchas veces hacemos referencia a lo que el apóstol Pablo, ¿sí? El maestro de la Torá, se le llamó así el maestro de la Torá, enseña, por ejemplo, en Romanos, donde habla de la ley. Y déjeme decirle que Pablo fue el apóstol más malinterpretado. Hemos malinterpretado a Pablo durante años, ¿sí? Es el apóstol más malinterpretado de la Biblia. Y en Efesios 2, capítulo 1, Efesios 2, versículo 1, vemos lo siguiente, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia qué?, me pregunto yo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿A quién refiere? A los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Bien, acá vemos que a través de Jesucristo, a través de Jesús, a través del Mesías, nosotros pudimos entrar a ser uno primeramente en Él, con Él, y nuestro cuerpo también a través de la cruz fue muerto al pecado para una nueva vida, ¿sí? Vamos a ver el versículo 12 y 15. Dice lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Bien. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en un tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La palabra se explica sola, ¿sí? No hace falta, ahí es muy lindo entender esto. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Acá quiero que entienda algo. Cuando dice derribando la pared intermedia de separación, ¿entre quién? Entre el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, Efraín, ¿sí? En el templo dice la palabra que había lugar para el sacerdote, para los sacerdotes que entraban, se adentraban dentro del centro del templo. Más alejado, en otra parte del templo, estaban los judíos y los prosélitos, los judíos de segunda clase, ¿sí? Y después vamos a profundizar, y más atrás había una pared dentro del templo que separaba a los que ellos llamaban gentiles y otros llamaban temerosos de Dios, hombres temerosos de Dios. Después lo vamos a ir viendo eso también, porque cada palabra que por ahí no le va cerrando tiene una explicación. Entonces se le decía temerosos de Dios, personas que no se habían convertido al judaísmo, que no se habían hecho prosélitos, pero creían y veían que la palabra tenía su poder, que la palabra, estudiar la palabra, escuchar del Mesías, escuchar todo lo que viene del Padre, era algo lindo, algo provechoso, ¿sí? Entonces había un muro que dividía a los judíos de lo que ellos llamaban gentiles, ¿sí? Entonces, seguimos con la palabra, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas. Acá muchas veces se malinterpreta, ¿sí? Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Sí? En otra versión dice los dogmas, los mandamientos expresados en dogmas, ¿sí? Bien, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. ¿Sí? Vemos que a través del Mesías rompió con toda doctrina que se había levantado y rompió espiritualmente y nos trajo a nosotros una libertad para acercarnos a Él, y hoy podemos disfrutar de esa libertad, ¿sí? En 2 de Pedro 3, versículo 15 al 17 dice lo siguiente. Pedro hace una advertencia a aquellos que leen Pablo, ¿sí? Dice: sí, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces nos da una advertencia acá, que ojo, cuando leamos Pablo no vamos a hacer cosas de que por falta de estudiar bien, de pedir a Dios que se nos siga revelando, vamos torciendo las escrituras, ¿sí? Entonces quiero que vayamos a Romanos 6, versículo 14. Es el versículo que mayormente las iglesias hemos malinterpretado y mal enseñado sobre este versículo. Cómo leer un solo versículo sacado de contexto es una enseñanza que se da, y es mala la enseñanza, y dice no sea cosa que sea de perdición. Entonces vemos
capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: porque el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchas veces hemos enseñado esto diciendo, no estamos bajo la ley ya de la ley, y estamos bajo la gracia, y gracias a Jesucristo, gracias por su sacrificio, nosotros podemos ser salvos. Y se malinterpretó siempre. ¿Por qué? Porque el título del capítulo 6 dice muertos al pecado. Y yo pregunto, y Romanos habla sobre las leyes. Cuando leemos esto, ¿cuál de las 7 leyes que habla Pablo en Romanos estamos refiriéndonos? ¿Cuál de las 7 leyes? Y quiero que vaya notando, hablamos de la ley de Dios, que son los mandamientos que están en Romanos capítulo 3, versículo 31, en capítulo 7, versículo 22 al 25, y el capítulo 8, versículo 7. Hablamos de la ley del pecado, que habla Romanos 7, 23 al 25. O puede ser que hable de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8, 2. O de la ley del espíritu de vida, Romanos 8, 2 también habla de lo mismo. La ley de la fe, Romanos 3, 27. La ley de la justicia, Romanos 9, 31. O la ley del Mesías, Romanos 8, 2. Y después acá está 1 Corintios 9, 21. ¿De qué ley está hablando Pablo? ¿Saben qué? Se malinterpretó porque Pablo era el maestro de la Torá, y en su tiempo le decían lo mismo que le pasó a Esteban. Pero si no, él está diciendo que Jesucristo viene a destruir la Torá, y Pablo está en contra, está a favor de eso también. Y Pablo era el maestro de la Torá y era una persona que cumplía la Torá a rajatabla. Vamos a Romanos 6, del 1 al 6. ¿Sí? Capítulo 6, verso 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿qué decimos? Lo último, esto es muy importante: para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, entonces ahí vemos lo que en la cruz sucedió. Fue muerto nuestro pecado juntamente con él, nuestro cuerpo de pecado, para no volver a cometer pecado, ¿sí? Entonces es muy importante entender que no tenemos que mezclar el sacrificio de Jesús con la ley de la Torá. ¿Sí? Entonces decimos que las personas que están bajo la ley de Dios cumplen con sus mandamientos, mas los que no cumplen están bajo la ley del pecado. Entonces Jesucristo vino para romper esa ley del pecado, porque el que se maneja, el que anda en pecado se rige sobre la ley del pecado, más el que anda en sus mandamientos se rige por el mismo Dios, el mismo Jesús. ¿Sí? Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Vamos a leer. Y dice: si no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará
de vosotros, pero no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley del pecado habla. No habla la ley de Dios, habla la ley del pecado. Entonces, es bueno que entendamos que nuestro cuerpo, a través del sacrificio de Jesús, fue reivindicado, por decir así, fue hecho nuevo para buenas obras, ¿sí? Entonces entendemos que, dejando de lado esto, tenemos que guardar los mandamientos, ¿sí? Tenemos que guardar los mandamientos en su totalidad. Dios dejó los mandamientos para su pueblo, no para los judíos. ¿Saben qué? Los mandamientos, sabemos que se le ha dado a Moisés los 10 mandamientos, y decimos no, muchas veces decimos no, pero esos mandamientos son para los judíos, para nosotros no, nosotros nos regimos sobre estos 2 mandamientos nuevos que Jesús nos da, y no es así, no es así, porque Dios lo que dice, lo que promete y lo que Él establece no queda sin efecto. Muchas veces usamos ese versículo que dice de la gracia, y Jesús mismo dijo: yo no vino a abolir la ley, sino vine para cumplir la ley. No la vino a dejar sin efecto, no la vino a dejar como algo viejo, ¿sí? Entonces vemos que la palabra de Dios lo que dice, Dios lo cumple, y Dios no es hombre para arrepentirse. Entonces Él no puede decir algo y después cambiarte a medida que van pasando las cosas, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra siempre va a ser perpetua. Tenemos que entender eso. Los mandamientos fueron dados a Moisés, y Moisés no era ni un judío. Nosotros no podemos decir no, porque ese mandamiento es para los judíos. Y no es así. ¿Saben qué? Moisés no era de la tribu de Judá, Moisés era de la tribu de Leví. Era descendiente de Leví, o sea que es un, por decir así, un sobrino de Judá. Y se le dieron a él los mandamientos. Y habíamos entendido que se afianzaron los mandamientos los judíos cuando Dios había hecho el silencio de 400 años, donde se crea el judaísmo. Ellos empiezan a agregar en forma de dogma, dice la palabra, empiezan a enseñar, empiezan a adornar según ellos, y empiezan a agregar cosas a la enseñanza de los mandamientos. Entonces vemos lo que dije recién: Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Eso está en Mateo 5:17. Y veo muchas veces que se enseñó del diezmo, que es un mandamiento. Está en Levítico 27:30 y en Deuteronomio 14:22. Pero nunca hablamos de cumplir la ley, de las leyes dietéticas. Están en Levítico 11. O guardar las Moadín, que son las fiestas de Dios, que están en Levítico 23. ¿Por qué unos mandamientos y otros no? Porque creemos que son para los judíos, porque hemos perdido la identidad, porque nos han enseñado de esa forma. Dentro de los 10 mandamientos está algo que no se habla nunca, es de guardar el Sabbat. Dice, pero no es judaizarse el guardar el Sabbat. Y creemos que ese día, porque nuestra cultura no nos permite, no lo tenemos que guardar. Bien, no es judaizarse, como dije, nada que ver tiene en esto, sino que decimos, guardar el sábado, bueno, un lugar el día de descanso nosotros lo tenemos el domingo normalmente, por nuestros trabajos, y es el día donde nos congregamos, y está mal enseñado. El sábado se guardaba le voy a ir tirando unas ideas más adelante, lo voy hablando, el sábado se guardaba desde que se ponía el sol del día viernes, ¿sí?, hasta el día que se ponía el sol del día sábado. Nosotros nos manejamos por un calendario griego, ¿sí? Y no nos manejamos por el calendario de la luna que se manejaba, se manejó el pueblo de Israel siempre. Entonces nos manejamos por un calendario solar, ¿sí? Entonces los días son diferentes, pero esto más adelante lo vamos viendo. Entonces las actividades que se hacían en el Shabbat no era rascarse el ombligo, no era estar panza para arriba mirando la tele, sino que era el cese de toda actividad y dedicarle el día para Dios, 6 días para nosotros, para trabajar, para dedicarnos a nuestras cosas, y ese último día es para Dios, ¿sí? Dejar todo lo que
los que compete a nuestros propios caminos, ¿sí? Y darse el día para nuestro Señor, respetar ese día, ¿sí? Dios necesita ese día, Dios necesita que nosotros guardemos el Shabbat y se lo dediquemos para Él, ¿sí? Es muy importante. Entonces, muchas veces decimos que los mandamientos, algunos son para los judíos y cumplimos unos y otros no, pero sus mandamientos son eternos. Dice que el día en que el Padre, que el Mesías nos venga a buscar, dice que vamos a guardar el Sabbat hasta en la eternidad. En el milenio dice la palabra que vamos a guardar el Sabbat. Voy a dejar algunos versículos que hacen referencia a guardar los mandamientos, que son muy importantes y vean que está todo en la palabra, ¿sí? Deuteronomio 4:40 dice: guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Bien, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice así, Primera de Juan, esperen que acá lo tengo, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Es muy importante este versículo, es muy lindo. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. Y el amor se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Porque él dice, permanece en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué importante este versículo, es muy lindo, ¿sí? Es muy lindo. Y vayamos a Juan, primera de Juan 3:22. 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Entonces muchas veces pedimos y pedimos mal, porque no es porque pedimos mal porque de nosotros salen palabras que no son las adecuadas, sino que porque nosotros no guardamos su mandamiento, no las recibimos, ¿sí? Juan capítulo 3, versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces muchas veces decimos, y acá es muy importante, el Espíritu mora en nosotros si nosotros guardamos su mandamiento, ¿sí? No hablo de que no esté o esté con vos, sino que mora si guardás su mandamiento. Entonces muy importante, ¿sí? Bien, y el último versículo que le voy a dejar se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 21. Dice, si no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otra versión, en la Biblia Kadosh, que es muy linda versión, la recomiendo, dice, les diré en su propia cara, apartados de mí, transgresores de la Torá, transgresores de sus mandamientos, de sus instrucciones. Esto nos llega a reflexionar mucho, porque dice, hay personas que lograron profetizar, que lograron echar fuera demonios, personas que lograron hacer milagros por medio de la gracia de nuestro Padre, pero aún así Dios le va a decir, che, no te conozco, por haber transgredido la ley. Y la ley están para cumplirse, las leyes están para cumplirse. No podemos decir, no me pertenecen esas leyes a mí, porque no soy judío, porque soy un injertado. Si sos injertado, sos de Israel, y si sos de Israel tenés que cumplir la palabra, tenés que cumplir la ley de Dios. Entonces empezamos a entender algo.
No tenemos que vivir conforme a nuestros propios caminos, porque la palabra dice, engañoso es el corazón del hombre. Y por ahí lo hemos aprendido así, no le hemos dado la importancia que se necesita. Pero en este tiempo es necesario que si Dios está hablando, empecemos a escuchar su voz, empecemos a ser sensibles a la voz del Espíritu y agradecer a Dios que tenemos este tiempo. Lo importante que es guardar su mandamiento. Conforme a la identidad que tengo que empezar a entender qué es lo que tengo que hacer y cómo comportarme. Estos estudios van a seguir creciendo, van a seguir aumentando, ¿sí? Pienso seguir subiendo videos para poder explicar lo que Dios sigue hablándole a sus hijos. Entonces es bueno que recapacitemos sobre nuestro camino, que miremos y que volvamos a la senda antigua, ¿sí? Cuando los apóstoles predicaban, cuando hablaban, cuando aprendían y enseñaban, ¿saben qué agarraban? Agarraban la Torá. Entonces es muy importante que sacar la enseñanza como ellos la sacaron. Y lo grandioso que tenemos la revelación del Hijo, la revelación del Mesías, y entendemos que Él vino por nosotros y para nosotros. Esto es lo que se habló en el taller del viernes pasado, y son invitados todas aquellas personas que quieran participar, y bueno, bendiciones a todos. Nos estamos viendo el próximo video.